los debates. En este caso procedemos a realizar el último de ellos. Es la proposición no de ley relativa a impulsar y reconocer los derechos de los trabajadores autónomos del Grupo Parlamentario Popular. Para la defensa de esta proposición no de ley, el representante del Grupo Parlamentario Popular, el señor Echaniz, tiene un tiempo no superior a 7 minutos para la misma. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, el Gobierno del Partido Popular siempre ha mostrado una especial sensibilidad hacia el colectivo de los trabajadores autónomos y pymes, conscientes siempre de que solo si se facilita la actividad emprendedora y empresarial se puede crear empleo. Durante la 10ª legislatura se han aprobado más leyes en esta Cámara para apoyar a los autónomos y a los emprendedores que en cualquier otro gobierno anterior del periodo democrático. Esto ha supuesto, sin duda, un incremento muy notable de los trabajadores autónomos en nuestro país. Los resultados avalan esta circunstancia. Según los últimos datos publicados por la Seguridad Social referentes a septiembre del 16, hoy tenemos 137.000 trabajadores autónomos más que en diciembre de 2011 y casi 200.000 autónomos más que en el peor momento de la crisis allá por febrero del 2013. Cifras bien distintas, bien diferentes a los 572.000 autónomos que se perdieron durante los gobiernos anteriores. Señorías, actualmente en España hay 3.191.000 autónomos que están cotizando a la Seguridad Social, que a su vez tienen empleados a cerca de 900.000 trabajadores asalariados, es decir, que el 21,3% de los autónomos tienen empleados a su cargo. Por lo tanto, son responsables de la cuarta parte del empleo nacional, la cuarta parte, y esa es una realidad muy importante que genera empleo en nuestro país y que, según la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos, durante el primer semestre de este ejercicio 2016, pues han generado los autónomos el 27,6% del empleo en nuestro país. 107.000 nuevos puestos de trabajo. Desde enero hasta junio de este año, en esos 6 meses, cada día los autónomos han generado 600 nuevos empleos. Las medidas aprobadas por el Gobierno del Partido Popular han dado sus frutos en este colectivo de trabajadores autónomos, que se ha visto incrementar de una forma muy importante. Y en el último año, el SEPE, septiembre de 2016, el colectivo de autónomos ha crecido en 26.000 personas, lo que supone, por otra parte, la mitad del crecimiento registrado hace un año, que fue de 51.000. Por lo tanto, ese ritmo de crecimiento, sin duda, pues es un elemento que nos tiene que hacer reflexionar respecto de la necesidad de reimpulsar estas cuestiones relacionadas con los autónomos en el ámbito de la iniciativa política de este Parlamento. Señorías, entre el año 2011 y el año 2015, el Partido Popular aprobó una infinidad de reformas para ayudar a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas. De hecho, varias organizaciones de los trabajadores autónomos la califican como la legislatura de los autónomos, y en ese ámbito tiene mucho sentido recordar que mejorar el marco regulatorio y del entorno empresarial, haciendo más fácil el día a día de los autónomos, han sido los objetos fundamentales de elementos de iniciativa legislativa como la licencia express o como la Ley de Garantía de Mercado Único, el impulso, el estímulo del emprendimiento y la creación de empleo a través de la Ley de Apoyo a Emprendedores, la Ley de Emprendimiento Juvenil, a la que se han acogido 430.000 jóvenes, la tarifa plana de 50 euros, el favorecimiento de la reestructuración de las deudas y la mejora de las posibilidades de financiación para evitar la asfixia financiera en un entorno como el que se produjo hace unos años de fuerte contracción del crédito bancario, como el que se ha intentado combatir con las leyes concursales o la ley de segunda oportunidad. Reducir la morosidad pública con el Fondo de Pago a Proveedores, devolver el esfuerzo a través de una reforma fiscal que ha sido muy favorable para este colectivo, que ha afectado a más de 1,6 millones de autónomos a los que se les bajó la retención en el mes de julio del 21 al 15% para aquellos que declaran menos de 15.000 euros. Mención expresa merece la pena la Ley 31 de 2015, por la que se modifica y actualiza la normativa en materia de autoempleo y se adoptan las medidas de fomento y promoción del trabajo autónomo y que, en definitiva, ponen de manifiesto esta circunstancia que hoy quiero resaltar, de que más de 846.000 personas han comenzado un proyecto emprendedor en nuestro país a través de la tarifa plana de 50 euros, que cerca de 436.000 personas se han beneficiado de un contrato indefinido de apoyo a emprendedores para pymes y autónomos, o que el plan de pago a proveedores en sus 3 fases haya inyectado nada más y nada menos que casi 42.000 millones de euros por facturas pendientes de las entidades locales y comunidades autónomas con sus proveedores, de los cuales el 99% pues eran autónomos y pymes de españoles.
A principios de este mes de noviembre, señorías, la tarifa plana de 50 euros de cotización para incentivar a nuevos autónomos había beneficiado desde su puesta en marcha a 999.382 emprendedores, de los cuales casi 1 millón de emprendedores, de los cuales 379.000, casi 380.000, son menores de 30 años. El 40% de las personas beneficiadas por esta iniciativa política del Gobierno Popular pues son menores de 30 años. Por lo tanto, señorías, esa ha sido la dinámica y el trabajo de este grupo parlamentario, que se plasmó en el acuerdo, en los 150 compromisos que firmamos con el grupo parlamentario, con el Partido Ciudadanos, que ha dado prioridad a este colectivo con un doble compromiso, una ley de reformas urgentes del trabajo autónomo y una subcomisión en el Congreso para estudiar la reforma del RETA para la equiparación del trabajo autónomo con la de cualquier empleado sujeto al régimen general. Señorías, en este sentido, el pasado viernes, como una de las primeras iniciativas de este nuevo Gobierno, se presentó la primera reforma de nuestro programa electoral y de nuestro pacto de investidura con Ciudadanos, una serie de medidas para impulsar precisamente este ámbito del empleo autónomo y para mejorar las condiciones laborales del sector. Nueva tarifa plana de autónomos, que se ha elevado a 1 año, deducción en el IRPF de los gastos de mantenimiento de vehículos y suministros de luz y agua, exención del abono de cuotas para los autónomos que no alcancen el salario mínimo y la compatibilidad del trabajo por cuenta propia con la percepción de una pensión de jubilación, la mayor flexibilidad para el cambio de la base de cotización a la Seguridad Social y la adaptación del pago de las cuotas al momento del alta y no por meses completos, etcétera, 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 que se podían completar con otras muchas medidas relacionadas con la ley de segunda oportunidad, con la conciliación laboral y familiar, con las ayudas para reiniciar un negocio, con la morosidad, etcétera, etcétera, etcétera. Por todos estos motivos, señorías, el Grupo Parlamentario Popular en la tarde de hoy ha querido traer a esta comisión una iniciativa de impulso de todas estas materias, con el objeto de impulsar, con el objeto de reconocer el papel clave de los autónomos en nuestro país, en nuestra economía, en nuestro mercado laboral, como una importantísima fuente generadora de empleo y, por lo tanto, impulsar también la adopción de medidas urgentes que favorezcan, que faciliten la actividad de los trabajadores autónomos, que reduzcan sus cargas administrativas, sus cargas fiscales y que mejoren a la vez la protección social. Por todos estos motivos, señorías, hemos presentado esta iniciativa y hemos recibido enmiendas de distintos grupos. Evidentemente, la enmienda presentada por el Grupo Ciudadanos responde al literal del acuerdo firmado con el Grupo Parlamentario Popular, con el Partido Popular en los últimos meses y, por lo tanto, será una enmienda que no solo vemos con agrado, sino que responde exactamente a otra iniciativa nuestra que no ha entrado en el orden del día de hoy, pero que está registrada en la Cámara, que tiene prácticamente el mismo literal y que aborda estas mismas cuestiones. En el caso del Partido Socialista, ya le anticipo que estaríamos dispuestos, en el caso de que así lo desee el Grupo Parlamentario Socialista, de incorporar un punto adicional al petitum de la enmienda de Ciudadanos que incorporase, digamos, el espíritu de lo que han querido proponer en la tarde de hoy en esta iniciativa, especialmente el relacionado con los falsos autónomos, es decir, abordar la problemática específica y su resolución en relación con los falsos autónomos y en cualquier caso, resaltar que esta va a ser una línea de actuación a través de la subcomisión, a través del impulso legislativo y a través de las iniciativas parlamentarias que el Grupo Parlamentario va a defender a lo largo de toda esta legislatura, porque entendemos que este es uno de los objetivos más importantes para la salida de la crisis, para el crecimiento económico, para la creación de empleo y para la solución de la mayor parte de los problemas de carácter social y político y económico que tiene nuestro país. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señoría. Procedemos ahora al turno de intervenciones de los portavoces de los grupos parlamentarios que han presentado enmiendas por un tiempo máximo de 5 minutos y por el Grupo Mixto tiene la palabra en primer lugar el señor Campuzano. Gracias, señor presidente. Nuestro amigo el señor Echanez ha hecho una defensa de la política del Gobierno en la 10ª legislatura y ha reiterado el compromiso del Partido Popular en relación al colectivo de autónomos y, lógicamente, ha glosado sus acuerdos con Ciudadanos en esta materia. Pero ciertamente todo ello y la importancia de la cuestión que estamos debatiendo se contradice con el contenido concreto de la proposición no de ley que estamos debatiendo, que tiene un redactado como muy genérico, como muy poco concreto y que no permite poder valorar si el Gobierno tiene una agenda clara en esta materia. Luego es verdad que con la incorporación de la enmienda de Ciudadanos parecen identificarse algunas medidas concretas
que al parecer vamos a poder tramitar en forma de proposición de ley en las próximas semanas. En cualquier caso, bienvenido ese debate. Si hay algún grupo que pueda reivindicar haber situado la cuestión de los autónomos en la agenda económica y social, hoy es el Partido Demócrata, en la medida que somos herederos de la antigua Convergencia y Unió. A principios de la década de los 2000, esas cuestiones empezaron ya a discutirse en el seno de esta Cámara, y durante estos años algunas de las mejoras que se han producido han tenido ese sello de origen claramente catalán. Y precisamente también las enmiendas que hoy les estamos planteando lo que pretenden es concretar algunas de las cuestiones que deberían de abordarse en esta legislatura en esta materia. Singularmente debe de abordarse una reforma integral del RETA. Hoy mismo, en un desayuno de trabajo que los miembros de la Comisión del Pacto de Toledo hemos tenido en el Ministerio de Empleo con la ministra de Empleo, se nos ha recordado que el RETA es un régimen deficitario, cerca de 7.000 millones de euros de déficit del RETA, y eso va acompañado de que los trabajadores autónomos reciben prestaciones muy bajas cuando se jubilan, no tienen garantizada la misma cobertura que los trabajadores por cuenta ajena, y existe una importante insatisfacción por parte de muchos trabajadores autónomos respecto al funcionamiento de la seguridad social en su actuación específica hacia ellos. Y además hay una enorme conciencia por parte de los autónomos que han sido de los grandes damnificados de esta crisis. Por ejemplo, la prestación por cese de actividad no ha funcionado de manera adecuada. Los trabajadores autónomos no han estado protegidos ante la realidad de la pérdida de sus negocios, de la pérdida de su empleo. Y por tanto toca abordar una reforma del cese de actividad que ya no va a estar pensada para proteger a quienes han perdido su negocio, su empleo durante estos años, sino que deberá formularse para proteger a esos autónomos frente a posibles crisis de futuro. O continuamos sin una buena presencia de los autónomos en la discusión de las cuestiones que los afectan en el marco del diálogo social o en su presencia en los órganos de representación de los interlocutores sociales, singularmente el Consejo Económico y Social, o incluso lo que fue una ley en su día moderna y avanzada como fue la ley que reguló el trabajo autónomo dependiente, una ley singularmente avanzada en el contexto europeo, la aplicación real y práctica que ha tenido esta ley para proteger de manera adecuada a los trabajadores autónomos no ha terminado de funcionar. O incluso una cuestión que el Gobierno popular ha exhibido como uno de sus éxitos, como es la denominada ley de segundas oportunidades, también no ha terminado de dar respuesta a muchísimos de los problemas que tienen aquellos trabajadores autónomos y que ven como su negocio termina fracasando. Y finalmente, buena parte de la política que se ha construido de apoyo al trabajo autónomo ha sido una política orientada a facilitar la puesta en marcha de nuevas actividades económicas, pero no ha sido una política orientada a facilitar el mantenimiento del empleo. Buena parte de la política de bonificaciones, de reducciones a cuotas, está pensada para jóvenes que empiezan su negocio o ya también para personas más maduras que lo reemprenden, pero no está pensada para permitir que ese trabajador autónomo haga frente a una situación económica de crisis y que algunas de las cargas a las que debe hacer frente hacen imposible que mantenga su propia actividad económica. Ahí también el balance no puede ser ni muchísimo menos satisfactorio. O, por ejemplo, una cuestión que en nuestra etapa como Convergencia incorporamos en una de las reformas de las pensiones, la pactada con el Partido Socialista, la posibilidad del trabajo autónomo a tiempo parcial. No se ha desarrollado. Hay una previsión legal en esa línea y el anterior Gobierno congeló la aplicación del trabajo autónomo a tiempo parcial. Por lo tanto, bienvenido al debate. Bienvenida a las mejoras, bienvenida a cualquier compromiso en materia de autónomos, pero seamos también exigentes con aquello que se ha hecho hasta ahora, porque aún el camino a recorrer es enorme y significativo. Los autónomos continúan siendo de los maltratados en nuestra legislación social y fiscal. Gracias. Gracias, señoría. A continuación, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Simancas.
Gracias, señor presidente. Con todo el respeto al Grupo Parlamentario Popular, queremos adelantar que, a nuestro juicio, esta iniciativa, como en buena medida también la anterior que hemos tratado, es una iniciativa poco seria. Una iniciativa con una literalidad tan obvia, tan inespecífica, tan inconcreta como la que se plantea aquí: impulsar y reconocer el papel clave de los trabajadores autónomos, estudiar medidas que favorezcan y faciliten su actividad. En fin, es una iniciativa poco útil, por inespecífica, inconcreta. Rogaríamos que no fuera una costumbre del Grupo Parlamentario Popular cubrir cupo en esta comisión a base de este tipo de iniciativas. En todo caso, ya adelantamos criterio: nosotros no vamos a apoyar este tipo de brindis al sol con carácter general. No obstante, vamos a aprovechar el tiempo, ¿no?, para tratar el fondo de la cuestión. Tanto Ciudadanos como el Partido Popular nos están invitando al debate en torno a una proposición de ley en pleno al respecto. También se habla de una subcomisión. Allí nos veremos. Nos gustaría aprovechar este poco tiempo que nos queda para hablar de algo muy concreto, muy específico y útil: los falsos autónomos. En la última EPA, 250.000 trabajadores se declaraban trabajadores autónomos dependientes. 160.000 de ellos declaraban trabajar para un solo cliente. Con toda probabilidad, muchos de esos autónomos y de sus empleadores están actuando conforme a derecho. Es decir, estamos hablando de trabajo con una estructura productiva propia y con una autonomía en el desarrollo de su labor. Pero sabemos también fehacientemente que otros muchos trabajadores son en realidad trabajadores por cuenta ajena que actúan como falsos autónomos. Es decir, trabajadores en realidad por cuenta ajena que trabajan en el ámbito de organización de otra empresa, bajo la dirección de una empresa que no es la suya, con medios propios de esa otra empresa, dependiendo de esa empresa de manera constante, con una retribución y unas condiciones de trabajo establecidas unilateralmente por esa otra empresa. Es decir, sabemos que se trata de falsos autónomos que se han visto obligados a darse de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos porque así se lo exigen sus empleadores. Y sabemos que esos falsos autónomos en tal condición están perdiendo de una manera injusta, incluso en términos de fraude de ley, buena parte de sus derechos retributivos, derechos de negociación colectiva, derechos en relación a sus condiciones de trabajo. ¿Por qué? Porque hay un empresario que, por este procedimiento, a nuestro juicio, de fraude de ley, pretende ahorrarse el pago de cotizaciones sociales, pretende evitarse el pago de vacaciones, descansos, horas extraordinarias, pretende incluso reservarse de una manera fraudulenta la capacidad de extinguir la relación laboral cuando quiera y sin respetar los derechos del trabajador. A nuestro juicio, este es un asunto concreto, este es un asunto específico, este es un asunto importante que hay que tratar, analizar, identificar y combatir. Esto es una forma de explotación laboral que está presente en nuestro mercado laboral y que es preciso, insistimos, desde esta Comisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso de los Diputados, identificar y combatir. ¿Cómo? Regulando jurídicamente la figura del falso autónomo, con sus consecuencias jurídicas correspondientes en términos de infracciones y de sanciones, incluyendo a los auténticos trabajadores autónomos dependientes en el ámbito del Estatuto de los Trabajadores y, por lo tanto, garantizando sus derechos y estableciendo una campaña en la Inspección de Trabajo para identificar y para extinguir esta forma de explotación laboral. No vamos a respaldar esta proposición no de ley, insistimos, tan absolutamente inespecífica, y tampoco nos parece razonable incorporar como enmienda algo absolutamente contrario, algo absolutamente específico y que además será objeto de tratamiento de una proposición de ley, como el acuerdo entre Partido Popular y Ciudadanos respecto al tratamiento de los autónomos.
Por lo tanto, nos abstendremos en esta propuesta. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos tiene la palabra el señor del Campo. Muchas gracias. Bueno, nosotros celebramos que en la Comisión de Empleo se siga hablando de los autónomos, pero sobre todo lo que queremos celebrar es que en esta nueva legislatura se haya empezado hablando de los trabajadores autónomos. Los trabajadores autónomos, como después de varias campañas y de lo que hemos venido haciendo en el Parlamento, son una de las grandes banderas de Ciudadanos, y es una de las grandes banderas no solo debido al modelo de tejido empresarial que tenemos en España, sino porque son realmente los grandes generadores de empleo neto en nuestro país y los grandes generadores de riqueza. Dice la propuesta del Partido Popular impulsar y reconocer el papel de los trabajadores autónomos. Nosotros pensamos que impulsar y reconocer el papel de los trabajadores autónomos se debe hacer con hechos y no con palabras. Se han llenado la boca hablando de todo lo que han hecho con los trabajadores autónomos, pero si hablan con cualquiera de las asociaciones de trabajadores autónomos, verán que queda muchísimo, muchísimo por hacer y que el Partido Popular ha tenido 4 años de mayoría absoluta para hacerlo. O sea, que no queremos que ahora se llenen la boca diciendo con todo lo que han hecho, porque podían haber hecho muchísimo más. Pero bueno, ahí está Ciudadanos para exigir al Partido Popular que realicen todos esos cambios. Ya lo hicimos en el acuerdo de 350 medidas con el Partido Socialista, en el que exigimos cambios reales para los autónomos, muchos de ellos que se podían haber hecho mucho antes y que no cuestan dinero, no se puede usar en los gastos económicos, y que posteriormente hemos llevado también al acuerdo de 150 exigencias con el Partido Popular. Así que lo celebramos, pero como decimos, creemos que se hace con palabras y no con hechos, y por eso Ciudadanos, respetando ese acuerdo, ha presentado ya esa proposición de medidas urgentes de los trabajadores autónomos, donde van muchas de las reivindicaciones que quieren estos trabajadores, sobre todo temas que se pueden hacer ya, temas de trabas administrativas en materia de seguridad social, como las altas diarias, como los cambios de base de cotización, temas de cotización que se pueden hacer ya, como es mejorar las cotizaciones y las bonificaciones de las trabajadoras autónomas, algunas de ellas que eliminó el Partido Popular en el año 2012, o medidas en materia tributaria y de morosidad, que también son muy importantes. Así que celebramos que se siga hablando de los autónomos, sabemos que hay que ir más allá, y por eso también en ese acuerdo, en el acuerdo número 32, si no me falla la memoria, se habla de la creación, o en el 31 se habla de la creación de la subcomisión, porque es verdad que hay muchas cosas en el régimen especial de trabajadores por cuenta propia que no se pueden hacer a las bravas, que tendremos que hablarlas todos los grupos políticos. Tenemos un problema de déficit con el régimen especial de trabajadores autónomos, que creo que está en torno a los 7.000 millones de euros, que tendremos que intentar resolver entre todos. Tendremos que hablar de cotizaciones, de compatibilidad, etcétera. Así que, bueno, pues celebrar, como he dicho anteriormente, que se inicie la legislatura hablando de los trabajadores autónomos, y como decía el portavoz del Partido Socialista, nos veremos en el Pleno para hablar de esta proposición de ley de Ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Procedemos ahora al turno de intervención de aquellos grupos que no tenían enmiendas. Teniendo la palabra, en primer lugar, si así lo estima conveniente, por el Grupo Parlamentario Vasco, el señor Barandiaran. Muy brevemente, y también para señalar, por algunos de los motivos que aquí se han expuesto, nuestra abstención en este punto. Es cierto, y yo creo que han sido fundamentalmente Ciudadanos quien a lo largo de la anterior legislatura ha repetido en multitud de proposiciones el gran problema que existe en torno a los autónomos. A mí me gustaría advertir una cosa más, y es la concomitancia de espacio, vamos a decir, empresarial, laboral, de los autónomos con otro fenómeno que también se nos ha manifestado a nosotros en múltiples ocasiones y por múltiples agentes, que es el de los pequeñísimos empresarios, aquellos que no tienen más que ni una docena de menos de una docena, 10, 5 trabajadores, respecto de los cuales también se produce además una situación de desproporción entre las medidas propuestas para uno y las exigencias existentes para otro.
nosotros, ¿no? De tal manera que lo que estamos es ante una situación socialmente delicada, laboralmente complicada, pero necesaria, puesto que los pequeños empresarios, esos pequeñísimos empresarios, ocupan una parte importantísima de la población. Y cuando hablo de empresarios hablo tanto de muchos autónomos como de los pequeños empresarios. Respecto de los que es verdad, creo que la preocupación es mutua, es común, mejor dicho, pero que creo que se debe de abordar de otra manera diferente y no con declaraciones tan genéricas como esta. Es decir, hace falta hablar de cuál es la situación de los emprendedores pequeños y cuáles son la regulación que los queremos y que nos podemos dar, así como la protección que merecen por su labor, que es fundamentalmente social. Entiendo que esta medida no añade nada, no es suficientemente clara, no es expresiva más que, con todo respeto, señores del Partido Popular, de una especie de loa de su propio partido y de su propio gobierno, y creo que no conduce a nada, y por ello nos vamos a abstener. Muchas gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Salvador. Buenas tardes, ya casi buenas noches. Pues yo voy a sorprenderles. Esquerra Republicana de Cataluña va a votar a favor del Partido Popular. Y bueno, es que he leído muy bien la PNL, he buscado iniciativas concretas y no las he encontrado. Pero claro, yo no puedo votar en contra de algo que dice, que es una declaración de intenciones, que dice impulsar y reconocer el papel clave de los trabajadores autónomos. Pues sí, lo reconocemos y votamos a favor. Estudiar la adopción de medidas urgentes que favorezcan y faciliten las actividades de los trabajadores autónomos, reduzcan las cargas administrativas, pues también está muy bien. Vamos a votar es que sí. Ahora bien, aparte de haber leído, buscado iniciativas concretas que no he encontrado, después de escuchar la presentación del diputado del Partido Popular, que ha sido un spot muy bonito también, muy interesante, en el cual tampoco había nada concreto, por un buen spot, les votaremos a favor a esta declaración de intenciones, pero esperemos que la próxima vez nos traigan propuestas no de ley un poco más interesantes, como por ejemplo el combate de los falsos autónomos, que esto sí me parece una cosa tremendamente importante de abordar. Realmente hay una autonomización de la clase trabajadora que significa que es convertir, no sé qué dice, pero bueno, es que es convertir en autónomos a lo que antes eran asalariados. Esto me parece muy preocupante, porque en el fondo, bueno, no sé si es comunismo, pero citaría a Marx. Mira, hoy me viene por aquí lo que le llamaban el ejército de reserva, que es la entrada y salida del mercado laboral sin ningún tipo de protección social. Esto se llama autónomos, y los autónomos precarios. Luego, combatir este falso autónomo que viven millones de personas, muchas personas, no sé si son millones, pero muchísima gente que hoy en día está trabajando, que antes eran asalariados y hoy son falsos autónomos, me parece una lacra y una cosa que es tremendamente importante de combatir. Porque realmente, claro, un trabajo autónomo, pues como decía antes el compañero socialista, pues bueno, pues es mucho más barato, se paga las herramientas, no tiene horarios, no vacaciones, etcétera, etcétera. Luego, esta tendencia al aumento del falso autónomo sí que es una cosa que tenemos que abordar de una manera muy seria en esta comisión de empleo. Lo demás, votaremos a favor de su spot publicitario y de estas grandes medidas que usted nos ha planteado hoy aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, señorías. Le ruego a todas sus señorías que ya estamos acabando la comisión y que por lo tanto hagan un último esfuerzo de atención a quien les dirige la palabra, que en este caso va a ser por el Grupo de Parlamentario Confederal de Unidos Podemos en Comú Podem en Marea, el señor Montero. Muchas gracias, presidente. Bueno, tenemos que coincidir evidentemente con otros grupos que nos han precedido en el uso de la palabra de que se trata de una iniciativa que es más un brindis al sol que otra cosa, y por lo tanto es tan difícil abstenerse, o sea, tan difícil apoyarla como oponerse al petitum de la misma. Es decir, que yo prefiero apoyar cosas concretas o oponerme a cosas concretas, y en el caso de las cosas genéricas pues no te queda más remedio de abstenerte porque no hay mucho. Pero lo que sí hay es disconformidad en la exposición de motivos que el Grupo Popular hace con respecto a la evolución del colectivo de los trabajadores autónomos. Yo creo que hace, junto a la exposición que ha realizado de las medidas que se han ido aplicando a lo largo de su legislatura, la legislatura del Gobierno del Partido Popular, yo creo que ahí se contradice con la realidad que trasladan las distintas asociaciones de autónomos con los que nos hemos podido reunir. Creo que hay unanimidad entre esas asociaciones en que
los esfuerzos, tanto legislativos como de acción del Gobierno del Partido Popular durante ese Gobierno fueron reducidos, que se limitaron esencialmente a políticas de corto plazo, que sí han tenido un impacto, como han podido ser la de la tarifa plana o las tarifas low cost para la cotización a la seguridad social de estos trabajadores y trabajadoras, y que lo que han hecho son tener efectos perversos sobre los ingresos de la seguridad social por un lado, y por otro lado frenar la caída de crecimiento del número de trabajadores y trabajadoras autónomas y provocar un trasvase de trabajadores desempleados al colectivo del autoempleo. Por otro lado, la iniciativa estaba presentada antes de que hubiera Gobierno, pero identifica la caída de la tasa de crecimiento del colectivo de trabajadores, de este colectivo de autónomos, con la ausencia de Gobierno. Y yo creo que no es un diagnóstico acertado ni que permite enfrentar las políticas que este colectivo necesita, porque lo que se percibe en la tendencia es que la tasa de crecimiento del colectivo de autónomos viene cayendo desde hace 3 años. En el año 2014 era del 2,7, en el año 2015 era del 1,5 y en el año 2016, sin Gobierno en ejercicio, era del 0,9. Pero, ojo, la tasa de crecimiento del trabajador asalariado crecía al 4%, por lo tanto, que es un dato significativo. Por lo tanto, no se explica bien que el crecimiento, el trabajo por cuenta ajena crezca al 4% y, sin embargo, el trabajo por cuenta autónoma, los trabajadores autónomos tengan una tasa de crecimiento tan bajo. Las consecuencias es básicamente pues que nos enfrentamos con un colectivo donde la mayor parte de los proyectos que se inician no se consolidan. La alta tasa de rotación lleva a que apenas 1 de cada 10 proyectos se mantiene un año. Seguimos muy lejos del nivel de trabajo autónomo previo a la crisis. Hay todavía menos, hay 500.000 trabajadores menos autónomos que en el tercer trimestre del año 2007, en el tercer trimestre del año 2016. Y lo que se necesita, creemos, y era lo que nos hubiera gustado encontrar en esta proposición no de ley para poder apoyarla, es una reflexión sobre el papel que este colectivo tiene en el modelo productivo y cuál debe ser su papel de cara a un tránsito en ese modelo productivo, sobre las políticas públicas que mejoren la protección social de estos trabajadores que se encuentran ampliamente desprotegidos y sobre las políticas destinadas a mantener la actividad más allá de incrementar el número de trabajadores que se ingresan en el sistema, sin contar las bajas que se producen en el sistema. En definitiva, que lo que el colectivo reclama esencialmente, y les traslado por boca de ellos, es financiación, formación y crecimiento de la demanda. Como nada de eso encontramos en la proposición no de ley, pues nos vemos obligados a abstenernos. Gracias. Muchas gracias, señoría. Habiéndose debatido todos los puntos del orden del día, vamos a proceder a suspender por un tiempo de 3 minutos el desarrollo de la comisión, rogándoles a sus señorías que no abandonen la sala, porque una vez haya transcurrido, se han hecho llegar las transaccionales que no están pendientes y se hayan ordenado las votaciones, procederemos de inmediato a la realización de las mismas. Se suspende la sesión.